Hola a todos jóvenes, estamos con los arquitectos Jessica y César de Plan Arquitectura. Muy buen día, arquitectos. Buenos días, Buenos días. Abraham. Muchísimas gracias por recibirnos. Estamos en la ciudad de Querétaro y vamos a conocer una casa muy especial. Por favor, Sí. platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues esta se llama Casa Hikuri. Estamos precisamente en el condominio de Hikuri, aquí en Cibatá. Pues esta realmente es el segundo proyecto que nosotros tenemos de casa habitación, que pues realmente se diseñó pensando en una casa para venta. Digamos que ya se había hecho un ejercicio previo de una casa, se le hicieron algunas adecuaciones, estaba pensado para un terreno más grande. Y finalmente con las adecuaciones pues se llegó a este resultado que estamos viendo, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Aquí el papel de la celosía es clave. Sí, es prácticamente lo que le da toda la personalidad a la casa, ¿no? La celosía en fachada, súper plana. La verdad es que sí queríamos darle un toque, pues la intención era mexicano contemporáneo, o sea, sentimos que el uso del barro pues nos daba justamente este pequeño toque, esta semejanza, Sí, sí, entonces sí. lo llevamos a algo más contemporáneo, ¿no? Sí, se siente, porque es de barro, ¿verdad? Totalmente. Es completamente Totalmente, de barro. Ujú. sí, sí, fue Sí, un reto levantarla, pero sí, es se logró. completamente de barro, aunque tiene un bastidor de acero, que es prácticamente lo que le da soporte a la fachada, porque en sí, la pura celosía no, No es no se autoportante. carga. Ajá. Ok, a ver, vamos a acercarnos un poquito para Sí, entender. gracias. O Sí. sea, el bastidor está en todos los extremos, pero no hay nada al centro, ¿verdad? Al centro sí se Sí, encuentran ahí unos. De atrás. hecho, digamos que pues son tenemos estos canales que justamente nos ayudan a sujetar pues toda la fachada. Pero luego si te fijas, la junta realmente es gruesa entre cada pieza. Eso es porque cada ciertos tramos se encuentra Una una solera. solera, justamente pues con unos taquetes se agarró, digamos, del muro y Ok, nos funcionó para darle soporte a toda la fachada. excelente. Queda completamente pegada al muro, ¿verdad? Sí, Sí, está completamente. Aquí sí. recargada completa al muro. Ujú. Y por ejemplo, la mezcla, esto ya no lleva cero, ¿verdad? Solamente es No, No. para solamente, que se pegue. exacto, solamente tenemos los horizontales. Ujú. Cada determinada eh, filas tenemos una solera que soporta la celosía y que va taqueteada al muro. Correcto. Ujú. Buenísimo. ¿Qué Bien. dimensiones tiene el terreno? El terreno es un terreno de 160 metros, son 8 metros de frente por 20 de fondo. 8 por 20. ¿Y Entonces, qué sí. orientación solar tenemos? ¿Cómo trabaja la celosía? La celosía está orientada hacia el oriente Ok. y lo que nos permite, bueno, tener un poco de luz en la mañana, generando un juego de sombras al interior. Sí. Súper, súper padre. O sea, en la mañana amaneces con el sol, Ujú. pero la celosía te permite que entre muy poco, entonces solamente te hace un juego de sombras muy bonito. Y bueno, acá en fachada, en planta baja, tenemos un ventanal que también te permite tener ese juego de sol en las mañanas, ¿no? Ah, Entonces buenísimo. está padre. Y la verdad es que funciona bastante bien la celosía. Digo, normalmente pensarías que te tienes que proteger más bien del poniente. Ujú. Ahorita más bien tenemos pues fachada oriente, como dice Jess, pero realmente, pues no sé si es aquí las condiciones de Querétaro, realmente el sol a cualquier hora, incluso Es La- en invierno agresivo puede aquí, pegar ¿eh? duro. Sí, Ujú. Entonces, la verdad es que el hecho de no abrirnos demasiado, creemos que sí es un acierto. Claro. Sí, Sí, porque ahorita vamos a entrar y la casa se siente muy fresca, muy sí, fresca, ¿verdad? sí, muy, muy fresca. Y exacto. también la vegetación, ¿verdad? Creo que aquí la vegetación semidesértica, cactáceas, la Sí, Exacto, bugambilia que le canta el sol, es clave. sí, pura sí, vegetación de aquí, digamos. Se da muy exacto. bien, la verdad. Que no requiera tanto mantenimiento y que se integre muy bien con pues con la vegetación de la zona. Que Ujú. nos comentan que el agua es cara aquí, ¿verdad? Ya. Es muy cara, sí. Entonces sí, Es muy cara, pero porque es también muy escasa y claro. cuesta bastante traerla desde donde la traen. ¿Desde dónde la traen? De la presa de Simapán.
Ok. Por el acueducto 2 hay una obra de ingeniería bastante importante donde traen toda el agua de Zimapán hasta Querétaro. Y de hecho, me parece que termina acá en unos tanques en Cibatá. Entonces, todo ese bombeo, pues obviamente encarece mucho el agua, ¿no? Entonces la jardinería, pues tiene que ser autóctona, endémica, ¿verdad? Sí, Que Sí, sea de correcto. poca agua. exacto, es lo que nosotros recomendamos y lo que nos gusta en los proyectos, que no sea de grande mantenimiento, porque sí Sí. es caro. Y repetimos la misma estrategia en el interior. Ahorita les presentamos también ese jardín. Ah, muy bien, pues vamos a conocerla. Me Adelante. gustó, Venga. me agradó este detalle porque no estoy seguro, pero hay un muro diagonal, ¿verdad? Y el otro es, la celosía es ortogonal, es a No, 90 ya sé, grados, que o no. las dos, o los dos están como en pliegue. no, la celosía es la que es diagonal y la fachada sí es ortogonal. O sea, la fachada sí está paralela al A la deslinde del calle. terreno. Ajá. Fíjate que casi, ¿eh? O sea, realmente esa era la primera intención. Me acuerdo que hicimos unas pruebas ahí Ajá. y finalmente nos daba más volumetría. Restarle, digamos, la inclinación, o sea, restarle algo de inclinación al muro frontal y añadírselo. Entonces, realmente sí tienen los dos un desfase. Poquito, ¿verdad? Creo que sí noto Sí, algo, y algo, entre algo. los dos ya te hacen un mayor juego, ¿no? Porque al principio, pues realmente se veía muy poquita esa diferencia. La quisimos contrastar algo más. Acentuar un poco, ¿verdad? Sí, Y es que también correcto. le da profundidad al acceso, cosa que es buena. Sí, Sí. exacto. Está padre porque pues tienes el acceso a doble altura y cacho. Y entras como pues, por la grieta, ¿no? De forma como muy intuitiva, creo. Sí, Claro, sí, te correcto. genera como un hall, un atrio, ¿no? Ahí muy, Ujú. Esta muy estrategia definido. también la hacemos en varias casas, el hecho de llegarle de lado como para, en algún momento, si tienes que recibir a alguien, pues si abres la puerta no se ve como justo el interior de la casa, ¿no? Es un poquito más discreto el acceso. Excelente, bueno, vamos a conocerlo. Vamos a Venga. conocerlo. Adelante, adelante. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 217 metros de construcción en 3 En tres niveles. niveles. Sí. Exacto. Ok, el vestíbulo, ¿no? Lo que comentabas. Un vestíbulo Ah, exactamente pequeño. Tenemos este muro, este mueble que nos recibe, el cuadro. Justamente aquí por atrás tenemos la celosía. Y una vez que te giras, pues ya puedes ver el resto de la casa. y aunque sí te restringe un poco la vista hacia el exterior, pues la verdad es que no es tanto, Ujú, lo que permite también que no tengamos que usar, por ejemplo, cortinas. ujú. Entonces, Sí, si se fijaron, de afuera hacia adentro no se ve absolutamente nada, pero estando aquí adentro puedes ver muy bien el exterior, ¿no? Lo Sí, suficiente. completamente. la verdad sí tenemos por la celosía muchas situaciones en las que se ve como un cambio de luz. Digo, para la cámara seguramente lo notas, es un poquito difícil. De repente pareciera como que entra mucha luz, de repente como que no tanta, y tienes esos contrastes en toda la casa. Se vuelve dinámico. Ujú. Sí, Sí, es sí. correcto. Muy bien. Y de este lado es un medio baño. De aquí tenemos Sí. un medio baño de Ujú. visitas. Ah, muy bien. Que también va a ver hacia la celosía. También tiene una También pequeña apertura hacia la celosía. Exactamente. para la ventilación natural, pero justamente esta ventana pues no se puede percibir desde el exterior. Sí. Me piden que salude cada que salgo en un espejo. Sí. Saludos jóvenes. Muy bien. Y aquí se vuelve un gran monoespacio la casa, ¿verdad? Sí, Sí, exacto. Aquí la intención era tener una planta abierta que se pueda ir transformando conforme la familia también se va transformando. Entonces, esta casa está muy basada como en un poco de valores familiares mexicanos, donde las familias eh, permanecen el mayor tiempo juntas, Ujú. donde nosotros cuidamos a los papás o, bueno, y entonces en las familias siempre tenemos cambios, ¿no? O sea, empiezas a tener hijos Sí. y bueno, hay miles de posibilidades que existen. Ujú. Entonces, este prototipo de casa que tú compraste al inicio a veces ya no te funciona cuando la familia empieza a cambiar o a transformarse. Claro. Entonces, la idea de este espacio es que lo puedas ir transformando. Este espacio de acá, por ejemplo, ahora es nuestra sala de tele, ¿no? Un poquito
tenemos como un espacio abierto, pero si tú lo cierras, esto se Ah, se puede convierte volver en una habitación. habitación en planta baja y tiene un baño suficientemente grande incluso para que quepa una silla de ruedas adentro. O Ah, ok, sea, ok. si tu hijo, tu esposo se rompió o tú te rompiste una pierna en el Ujú. maratón porque te volviste maratonista, pues puedes quedarte como aquí, tener un baño completo que funciona perfecto en caso de que sea necesaria una silla de ruedas en el futuro, ¿no? Claro, Y claro. por ahora que no se usa Mm, tanto, pues también es como nuestra bodega Es de... una buena bodega. Es una buena bodega porque pues, las bicicletas, o Ok, ok, sea, ok. mira, Ahí está la bici sabíamos y la taza. sabíamos que esto iba a pasar. Pero no voy a echar un exacto. ojo que si luego Pero lo es quieren que son editar. súper necesarias también, la verdad. Sí, las bicicletas, ¿no? Y es lo que dices, ¿verdad? El baño es grande, ¿como cuánto medirá? Ay, Este caray, mide sí como tenemos. dos y Sí, medio más o menos sí, como un por dos y dos y medio por medio. dos y O medio. sea, Sí, nos engaña un poquito también el tema de la diagonal. Sí, pero es pero amplio, es ¿eh? bastante amplio. O sea, cabe perfectamente si necesitaras incluso asistencia, ¿no? Entonces, esto se convertiría en una habitación y tiene también un acceso directo a la terraza, que es el patio interior. Lo que decidimos era que la casa estuviera abierta hacia el interior Ujú. y diera un poco más privacidad a la fachada, pero al interior es como súper abierta. Ujú. Y este es como nuestro patio central. Entonces, pues aquí esta habitación perfectamente se abre para allá. Y bueno, pues aprovechando que estamos en este espacio, te podemos comentar un poquito de cómo se resuelve el tema estructural, porque la verdad es que esta casa tiene varios métodos constructivos. Sí. Aquí la verdad tuvimos que meter unos IPRs que ocultamos en la losa, entonces pues, de esta manera nos quedó completamente limpia, pero está bastante interesante porque tenemos un IPR que se sostiene, digamos, nos libra este claro, de este muro, ambos son muros portantes, de hecho son más gruesos que el resto de los muros. Ah, Y luego, de hecho, este me parece que es un detalle con doble IPR, así nos lo Sí, puso nuestro estructurista, sí, para poder resolver, digamos, que claro, que no apelantar hacia abajo. Y luego por aquí, justamente al eje donde llega la escalera, viene otro IPR. Entonces, de esta manera hacemos una T y así se resuelve esta parte, pensando en que no se necesite un muro, sobre todo al que principio no y sea de carga el muro, sí, ¿verdad? o sea que no Exactamente. tuviéramos ningún elemento que descargara los ejes de la Ujú, planta alta, claro. lo que nos obligó a meter 3 tipos de losa. Ok. Entonces tenemos losa, vigueta y bovedilla, tenemos losa casetonada y tenemos losas macizas. Es un juego de 3 losas con estructura combinada entre acero y concreto armado para poder mantener el peralte de la losa y tener toda la planta abierta, o sea que Sí. no tengamos ninguna columna. Igual, pues, aparentemente no hay, ¿verdad? Sí, 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 se ve Aunque muy continuo el espacio. se ve Ujú. continuo, ajá. Incluso, bueno, por acá tenemos otra trave y esta trave sí nos generaba una flecha importante y entonces decidimos atirantarla hacia arriba para, para evitar o sea, que se viera El como cerramiento, ajá, claro. esa flecha. Entonces también eso está padre. Está bueno. Las soluciones estructurales son básicas para conseguir esta espacialidad. Cocina, ya vemos la terraza, que aquí entonces esto es una fachada poniente Exacto. o norponiente. Mira, hacia allá es Ujú, norte. ujú, Entonces es lo que nos genera, o sea, lo que nos permite que esté súper fresca. claro. Y el poniente lo tenemos hacia el vecino de atrás. Y como la casa de atrás es muy alta, o el nivel que tiene ahorita es bastante alto, Ujú, pues nos tapa todo el sol de en la tarde. ok, Entonces, eso también contribuye muchísimo a Ujú. que la casa sea súper fresca. ujú. Sí, porque se siente bastante fresca. Sí, y bueno, ahora implementamos también otras estrategias para que en invierno no sea demasiado fría. Ok, ok, ok. Entonces, pero ahí vamos poco a poco. Bueno, entonces, Sí. eh, La cocina tiene un buen toque con el color, ¿verdad? Eso sí, era lo que te íbamos a decir. Realmente en la cocina quisimos ser menos conservadores y Ujú. sí nos lanzamos con un tono, como pues olivo, ¿no? Es sí, como un verde olivo. la verdad Exacto. es un tono menos usual, digamos. Eh,
Pues fue interesante, de hecho, para lo mismo. Realmente todos nuestros muebles están hechos con melamina, excepto la cocina, que la cocina es MDF y tiene esta pintura automotiva que le da este toque. También, aprovechando, decidimos abstraer esta parte de, pues, las cocinas, digamos, clásicas que tienen sus marquesinas y sus detalles, Ajá. y quisimos abstraerlo y reducirlo a nada más un simple marco que acompaña pues, cada uno de los gabinetes. Le da un toque, ¿verdad? Le da un toque clásico, contemporáneo. Ujú. Y estos nichos también que también le dan mucho juego. Exacto, a dar un poco de contraste, ¿no? Ahí Ujú. a la cocina. Y la terraza queda de buen tamaño, ¿verdad? ¿Cuánto medirá? La terraza son 3,5 por Como 7. 3,5, ¿no? Sí. 3,5, pero la cubierta. La cubierta son 3,5 por 3, Ah, claro. Ujú. más o menos. Es que sí te cae una mesita ahí Sí, bien. justo. Ujú. Justo nos gustaba más que aquí o sea, pudieras tener una Mira, de reunión, hecho, este, Ah, genial. que puedas tener una reunión con tus amigos, una carne asada, Ajá. nosotros, mi esposo ama las carnes asadas, yo también, entonces, pues como que diseñamos esto para que tuviéramos una carne asada un domingo en familia, padrísimo, ¿no? De hecho, esta barra la pusimos como continuación de la barra interior para que si abres esta ventana, Ah, está la bueno. ventana de la Ajá. cocina, puedas pasar por aquí todo lo que necesitas de la comida, ¿no? De la carne asada. Entonces, pues está así como, esta es la función de este jardín o de esta terraza. El jardín, pues nuevamente tenemos un jardín seco con un árbol al centro. Es un encino siempre verde. Y una enredadera en este muro, pues para que vaya como Dándole el dándole toque, ¿verdad? un toque más bonito. Ajá. Y sí, volvemos a Y ver el ahí va. elemento de la celosía. es Y correcto. volvemos a ver el elemento de la celosía que me separa el patio de lavandería con el patio social, digamos, ¿no? Justo la estrategia que te decía es al techar acá, todo el sol, el calor empieza a guardar en la lavandería con un techo de cristal, lo que genera bastante calorcito para la cocina. Entonces en invierno Ok. esto nos permite calentar la casa un poco, que no se pierda tanto el calor y más bien lo que alcancemos del sol se guarde y caliente el área de la cocina. Está muy bien, ¿eh? Entonces la cubierta de vidrio es la que atrapa el calor. Pues sí, o O- sea, exacto. Ujú, ujú, Aísla la luz, el exceso de luz, pero ujú. el calor se mantiene Ok. y este calor pues se imprime a la cocina. A la cocina. Entonces, Se ha notado, digamos, se puso en una segunda etapa ese techo, entonces se ha notado la diferencia. sí, Ah, Sí, sí. sí. sí, sí. Sí, porque en Interesante. enero era muy fría la casa. Bueno, también recién nos Ujú, cambiamos en enero, entonces una casa nueva siempre es muy fría. claro. Y ya poco a poco ha mejorado ese asunto. Le vas poniendo Sí. más peluches, ¿verdad? Para Sí, que dé calorcito. así es. Aquí te podemos platicar un poco más de la terraza. Pues justamente en este concepto que queríamos de asemejanza a algo mexicano, Ujú. pues le pusimos un piso de barro que sentimos que es un toque natural que incluso te puede recordar así alguna casa del centro, la casa de tu abuelo o Una algo así. hacienda, sí, sí, sí. Sí, Sí, entonces esa era la intención con este espacio. Bueno, decidimos también usar grava porque como sabemos que este espacio, ahorita sí, digamos, porque estamos a mediodía, es como en el momento en el que más le más puede dar luz. el Ajá. sol, pero realmente no tiene demasiado sol. Entonces, un pasto realmente no se iba a dar bien aquí y preferimos un jardín bastante más seco. Ajá. No, quedó muy bien. Sí. Le da mucho color, pues, el piso de barro, Sí, ¿verdad? Al Sí. espacio. Ese color que quizá no tiene porque no tiene el pasto. Ujú. Pero bueno, también estos cubrepastos son muy buenos, ¿verdad? sí, sí, sí. Este se llama dedo de moro y requiere muy poco mantenimiento, es muy Sí, bonito. Dedo de moro, muy Dedo de bonito. moro. Ajá. Sí, estos se pueden expandir, ¿verdad? Sí, sí se va. son rastreros y se expanden muchísimo. ¿Colocan algún acabado o alguna membrana antes de la grava? No, en realidad solo tiene un poco de arena, o sea, es
tepetate no está tan compactado Ujú. para permitir que haya filtración de agua. Si lo compactas mucho se hace como impermeable. Entonces, este petate está un poco compactado, tiene una cama de arena y luego la grava. Ok, Y ya con eso permites que filtre muy bien el agua hacia el subsuelo. excelente. Muy bien. Es un muy buen espacio acá. Sí, Ya me imagino la carne asada. La verdad, Sí. Esta sí. idea de la ventana con la barra quedó muy bien también. Quedó muy bien, una barra de concreto, simplemente. Sí, la verdad es que se nos hace, al exterior pues, ya le perdemos miedo a usar estos materiales naturales. Claro. Entonces, una barra de concreto quedaba perfecto. Y aquí te iba a platicar del tema de la cancelería. Lo típico es meterle pues estos canceles que son corredizos. Aquí más bien se buscó doble abatible pensando justamente en pues lo mismo estas casas mexicanas, normalmente digo, la cancelería es de herrería, ¿no? Pero se abren normalmente son puertas abatibles realmente, entonces era la misma intención. Y lo mantuvimos a la misma altura también pensando en que pues nosotros al tener el mismo nivel en el interior y en el exterior, pues de esa manera podemos conseguir que se sienta el mismo espacio, ¿no? Ujú. Y el detallito de esa cenefa de grava, ¿verdad? Que se unifique Sí, con el jardín. Sí. Eso está muy bueno. para que no se nos meta el Sí, agua, te porque permite ahí filtrar el agua, el exceso de agua Ah, que sí, claro. puedas tener en sí, tu si caña. tuviéramos el cancel corredizo, pues ya el cancel nos puede marcar ahí la diferencia, ¿no? Para que no se nos mete el agua, pero en este caso como era abatible, pues necesitamos dejarle un canalito para que no se nos metiera. Excelente. Quedó muy bien.